Este es el podcast La Sacó del Estadio. Episodio 554, ¿cómo le va? Gracias por hacerle play o darle play a este podcast que originamos vía streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto. En segundo saludo a Kenneth Garay, que está en Bristol, Connecticut de Estados Unidos, y a Dani Marulanda en el Retiro, Colombia. Antes, déjeme contarle que vamos a hablar de estos temas y le voy a poner hashtag, etiqueta numeral para que se vuelvan digitales. Tenemos que empezar hablando de Tyler Gilbert. Vamos a hablar también de Garrett Cole, de Fernando Tatís, todo en béisbol, de NFL. Vamos a hablar de la pretemporada, el debut de los quarterback novatos, los jóvenes. Bueno, de una leyenda del fútbol mundial. Le vamos a hacer el obituario a Gerd Müller, el famoso bombardero alemán que ha fallecido este fin de semana, ya que prepara el obituario. Bledsoe, los Clippers, la NBA, PGA con Camilo Villegas, la ATP con el Masters 1000 en Toronto, y el UCI World Tour, que por estos días está celebrando la vuelta a España, o está realizando mejor la vuelta a España. Bueno, muy bien, entonces empecemos con Tyler Gilbert, y ya mismo nos va a hablar Dani Marulanda de cómo logró lo impensable en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Por qué, Dani Marulanda? ¿Cómo le va? Lo saludo en el Retiro, Colombia. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos, esperando que arranquen todos una muy buena semana, sí, como ese arranque que ha tenido en su historia don Tyler Gilbert. Qué historia tan interesante, que debutando en Grandes Ligas como inicialista, o sea, siendo el abridor de un juego, sí, pues termina el partido con un no-hitter, no hit, no run, el octavo de la temporada, que también es otro récord que se iguala en la historia de Grandes Ligas. Nos tenemos que remontar hasta 1884, oigan, señores, 1884. Siglo XIX. Había sido el único hermano. año. Ajá. Sí, había sido la única. Yo siempre me pregunto cómo llevarían las estadísticas de esa época, pero bueno, eso es lo que registra oficialmente MLB. Ese año y este 2021, los únicos 2 años, las únicas 2 temporadas con 8 no-hitters. Y aquí todavía faltan por lo menos 2 meses y medio de este 2021 para que, porque no podamos disfrutar un número 9. Pero lo de Tyler Gilbert, la gran noticia o la gran novedad es que, como estamos diciendo anteriormente, Andrés, sí, fue en su primer apertura. Sí. Esto es apenas la 4ª vez que se da en Grandes Ligas que un pitcher que debute como abridor pues haga no-hitter. La última vez fue por allá en la década de los 50, o sea que realmente están desempolvando todos los libros por lo que pasó el fin de semana con Tyler Gilbert, y ustedes se imaginarán su familia, claro, la locura que vivió en el estadio de Arizona con esa gran jornada, siendo el peor, otro detalle, este es el peor equipo de las Grandes Ligas, el equipo que menos partidos ha ganado, y se fueron en ese estadio los que pudieron asistir viendo esa hazaña de Tyler Gilbert al no permitir hit ni carrera en su compromiso. Bueno, usted lo contaba, ¿no? Estaba la familia, el papá estaba súper emocionado, ¿no? Sí, total. Sí, muy contenta la familia. Bueno, sigamos con el béisbol ahora para saludar a Kenneth Garay. Ahorita me habla de Fernando Tatís, Dani, porque tenemos informaciones desde el Bronx, en Nueva York, con Kenneth Garay. Bueno, él está en Bristol, Connecticut, pero nos reporta sobre Garrett Cole. El polémico y temperamental Garrett Cole es noticia en los Yankees de Nueva York, y con esta información, con esta historia, saludo a Kenny Garay en Bristol, Connecticut, del hombre de la Bundesliga en ESPN. ¿Cómo le va, Kenny? ¿Cómo hizo para narrar 6 goles el fin de semana? Los 5 del equipo del Borussia Dortmund, lo vi muy bien. Qué timbre, qué tono, qué gol. No me diga eso, don Andrés, un abrazo, se le quiere. Primero que todo, el hombre de la Bundesliga no. Pero yo vi mire, yo veo ESPN y 2 partidos de la Bundesliga que lo vi narrados por Kenny Garay. Por algo será el hombre de la Bundesliga. Qué bien, sí, señor. Claro. Los principales voces del fútbol en ESPN son 2 grandes compañeros y amigos, y con mucho gusto. Uno Fernando Palomo, el otro Jorge Ramos. No, pero hay con mucho gusto estamos ahí. Hay que darle crédito. Si no nos damos autobombo nosotros, ¿quién? O sea, ¿usted cree que alguien de afuera? No, a mí me encanta que a usted, sobre todo viniendo de alguien como usted. Claro. Me encanta muchísimo que claro, me gusta mucho. Eso sí, como quería alborotar mi parroquia, yo soy colombiano, quería hablarles de Borré, pero infortunadamente no se dio. El primero fue un autogol, pero el último que la tocó del Eintracht Frankfurt fue Borré. Exactamente, sí. ¿Cuántos partidos van en la Bundesliga? ¿Fue la primera jornada? Primera fecha. Bueno, vamos a ver, contemos cuánto se demora Borré haciendo un gol en la Bundesliga. Ya vemos, Dani no quiere mucho a Santos Borré. Pero le cuento una cosa, Andrés, un abrazo de Alaska hasta la Patagonia. Bueno, no solamente, gracias a Dios, no solamente ese partido y los goles que narramos en él, sino que también tuvimos Major League Soccer en la noche, y a la mañana siguiente la Bundesliga, pero todo con mucho cariño. De Alaska hasta la Patagonia, como dice Dani, y otras latitudes. Lo de Yankees, y usted lo dice, es un hombre temperamental y un gran lanzador. Lo bueno, se recuperó ya del COVID-19. Y abre hoy contra los Angelinos de Los Ángeles. Un hombre que ya tiene marca de 10 ganados, 6 perdidos, una efectividad de 3.1 en 21 aperturas,
fue colocado en la lista de COVID-19 luego de dar positivo el 3 de agosto. 4 días antes había permitido 8 carreras en 5 1/3 en una derrota ante Tampa Bay. Sin embargo, regresa entonces a la rotación titular de los Yankees de Nueva York justo a tiempo. Segunda temporada con los Yankees. Nueva York todavía tiene 4 jugadores en la lista de COVID. Anthony Rizzo, Gary Sánchez, Jordan Montgomery y el relevista Clay Holmes. Con lo cual entonces, pues, bueno, positivo que vuelve Garrett Cole justo en el momento en que los Yankees de Nueva York parecen encontrar una curva ascendente fundamental, necesaria y que los puede llevar al comodín. Al comodín es lo que estamos buscando. Como dijimos el miércoles. Porque yo soy de los que pienso que los Rays de Tampa Bay van a ganar esa división. Sí, seguro. Son los más fuertes en esa división. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de Fernando Gabriel Tatis Medina. Habitualmente es shortstop, pero esta vez lo mandaron para el jardín. ¿Y cómo es la historia, Marulanda? ¿Qué le pasó a Tatis? Pues que tiene una situación muy curiosa Tatis porque 3 veces ha estado en la lista de lesionados esta temporada y siempre que regresó de la lista de lesionados, ese día pegó cuadrangular. Incluso este fin de semana no fue solo uno, fueron 2 home runs los que conectó Fernando Tatis y eso va a estar bien interesante. Ya entramos a la recta final de la temporada. A partir de esta semana ya van a quedar una cuarta parte de lo que nos resta de esta campaña de Grandes Ligas y él está con 33 cuadrangulares, es el líder de la Liga Nacional en esa estadística, pero está muy cercano de Grandes Ligas de Vladimir Guerrero que tiene 35 y del popular Shohei Ohtani que tiene 39. Bueno, pasamos la página de la Major League Baseball, las Grandes Ligas, y nos metemos en la página de la NBA para hablar de la gran adquisición que ha hecho los LA Clippers con un hombre que viene de Memphis llamado Eric Bledsoe. Kenny. Sí, señor. Los Clippers de Los Ángeles, Andrés, que cambiaron a Patrick Beverly, a Rajon Rondo. ¿Otra vez Rondo? Pensé Rondo sí le dan vueltas, por señor. Sí, ojo. Rueda por todas partes. Y que por su personalidad y la manera en que se maneja, termina siendo un problema en todos los equipos pese a su gran talento. ¿Verdad? Bueno, aquí cambian a Beverly, a Rondo y a Oturu a los Grizzlies de Memphis por Eric Bledsoe. El acuerdo le ahorra a los Clippers $30 millones en impuestos de lujo y crea una excepción de jugador canjeado de 8.3 millones que tendrán un año para usar. Bledsoe fue seleccionado por los Clippers en el 2010 y pasó los primeros 3 años de su carrera con la franquicia. Se espera que ese miembro del equipo defensivo de la NBA juegue un papel importante con los Clippers. Claro, lo más importante del canje es que le da flexibilidad a Andrés al tope salarial de los Grizzlies en el verano del 2022. Bledsoe tiene garantizados 3.9 millones de los 19.3 millones del último año de su contrato. Así pues que hay flexibilidad, se adquiere flexibilidad y un gran talento a los Clippers de Los Ángeles que, bueno, hicieron historia, recordemos, hace unos días con el hecho de lo que anticipamos, lo que dijimos en su momento aquí. Kawhi Leonard, que se había declarado agente libre precisamente para firmar y continuar su carrera con el mismo equipo y seguirán los Clippers de Los Ángeles. Oiga, estoy viendo que hay un basquetbolista, Haslem, 41 años, un año más con el Miami Heat. Haslem firmó con el Miami Heat. 41 no me deja años. mentir. A ver, así como en los Marlins, Jeff Conine fue Mr. Marlin porque estuvo en los 2 equipos campeones. Sí. Hombre, Udonis Haslem ha estado en los 3 títulos del Heat de Miami. ¿Cómo le parece? Ahora lo tienen más para que haga vestuario y como estandarte del equipo y juega a tiempo basura. Pero queda, oiga, Marulanda, queda confirmado y requete contra confirmado y deja claro el Miami Heat que cree mucho en él. Claro. Ya son 19 temporadas en la NBA. Toda la vida jugó con Miami Heat. Es que cuando decidan vender ese equipo, una parte del inventario se va con él. Lo tienen que llevar con él. Pero lo que dice Garay, o sea, en las últimas 2 temporadas ya ni siquiera tiene minutos de juego. Él es prácticamente un segundo entrenador dentro del equipo para los más novatos, arrimarlos al mundo de la NBA. Esa es ya básicamente la función. A mí me sorprende que tenga otro año más. O sea, este muchacho como que toda la vida va a querer no salir de allí del mundo de la NBA. Pero sabe que es un rol importante hablarle a los pelados, contarles todos los secretos del vestuario. Cuando el equipo va ganando, perdiendo como por 72 puntos, él entra. Es cuando entra los últimos 3 minutos. Pero sí reseña Garay muy bien. Tiene los 3 anillos de la historia de los Miami Heat. Excelente. Y 41 años. Es que él estuvo en el equipo de Shaquille con Wade. Imagínese, en el 2006. Y estuvo con LeBron. El equipo de LeBron, de Ray Allen, de Wade.
O sea, estuvo en todo. De Chris Bosh. Claro. Sí, De exacto. Chris Bosh. Tremendo, tremendo. Bueno, hay que hacerle un homenaje a Haslem. Muy bien. Pasamos ahora a la NBA y entramos en terrenos de la NFL para que hablemos de los quarterbacks novatos que ya empiezan a moverse, a tener acción en la pretemporada de la NFL. Y Marulanda sigue contando los días, las horas. Y lo que me asombró este fin de semana, que arrancó la primera semana completa de pretemporada, ver los mensajes tan esperanzadores de los aficionados. Yo no sé si es que han estado sufriendo tantos años, pero yo nunca había visto que en jugadores que están debutando en la NFL, que ni siquiera tienen un partido completo, ya todos se imaginen que tienen jugadores de Salón de la Fama. Ustedes imaginan la cantidad de mensajes a favor de Justin Fields, el quarterback novato de Chicago Bears. Sí, jugó contra los Dolphins, lo hizo bien, pero reitero, no jugó ni más de medio partido. Los Dolphins no tuvieron una docena de jugadores titulares. O sea, esto es pretemporada. Todavía yo creo que están exagerando mucho la actuación de estos quarterbacks. Lo mismo pasó con Mac Jones en los Patriots. Ya dicen, no, llegó el nuevo... Señores, como que llegó el nuevo Tom Brady, es que apenas jugaron un cuarto. Lo mismo vamos a otro caso, el de Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguars. Sí, pero ¿sabe qué me detalló? Yo no sé si ustedes se detallaron ni quién. Yo vi muy delgado a Lawrence en ese partido. Pues ¿así? Los golpes, yo no sé. Flaco por naturaleza. Sí, a diferencia de los otros quarterbacks que yo vi que soportaban más los golpes, yo no sé si a Lawrence le van a tener que hacer un trabajo de alimentación, pero yo lo vi como un poco debilucho en ese contacto sobre todo. La otra situación con Lance, que es la gran apuesta a futuro de los San Francisco, que puede ser o todo o nada, porque lanzó un pase de 80 yardas de touchdown, ya están diciendo que va a ser el nuevo John Montana. Ey, muchachos, calmémonos por favor. Y finalmente, el único del que no hablaron tanto fue de Zach Wilson, el quarterback de los Jets, y sin embargo ellos ganaron su partido frente a los Giants, pero reiteramos, apenas es un primer contacto con el mundo de la NFL. Todavía hay mucho que analizar de camino a lo que falta, no solo en la pretemporada. ¿O no será que era tanto el desespero de que no han tenido un quarterback que les dé una ilusión, que por eso se están ilusionando ya de un primer momento? Pongo a pensar y estoy de acuerdo con Dani y con Sebastián Martínez Christensen, porque es que yo me puse a leer. ¿Qué dijo Sebastián? No, exactamente lo mismo que dice usted. ¿De dónde sacamos tanta gente con conclusiones radicales de muchachos que apenas empiezan su carrera y en pretemporada, cuando la NFL este año tiene inclusive menos partidos de pretemporada que en años anteriores? O sea, si para algo sirve la pretemporada es para ver alternativas y para ver quiénes se quedan en el roster de los 53. Para nada más. Después viene la altísima competencia. Es como el fin de semana, no le fue bien a Tim Tebow para nada. Se le notó que no está bien de la NFL por ahora. Trató de bloquear en varias ocasiones. Sí, no por pudo... aquí todo agachadito. Parece una gallina por ahí agachándose cuando lo va a atacar alguien. Sí. Y no pudo atrapar un pase que podía haber atrapado. Pero ojo, esto es pretemporada. Se vale lo de Tebow, porque muy seguramente no va a ser el equipo, y si lo hace me sorprendería y sería más porque Urban Meyer quiere confiar en él hasta el final, y por repetición, muy seguramente poco a poco va a ir tomando las características de la posición, pero lo de los quarterbacks todavía no, mucho menos la locura que hay en New England con el tema de Matt Jones. Tebow diría, si uno tiene alguna vez otra oportunidad de una nueva vida, yo desearía la de Tebow. Ese señor que le ofrecen hacer de todo en la vida, y yo no sé en qué ha sido él una estrella. Me parece impresionante el carisma que tiene ese estrella muchacho. En algo. A nivel del fútbol americano universitario fue superestrella. Claro. No, pero... ¿Sabe qué le sirvió? El encuentro con Kenneth Garay en una imagen que hemos visto en redes sociales con Tim Tebow. Encuentro le ayudó, Andy, esa conversación con Kenny. Andy, pero fue ganador del Heisman y todo eso. Ahora. Pero ser figura del college es como ser una figura del interclases de la escuela. Alcalde de la ciudad. No pasa nada. Dani, usted sabe que no. A ver, lo que pasa es que muchos han ganado el Heisman y no han triunfado en la NFL. Este muchacho, lo que es ejemplo de fe, ejemplo de perseverancia, ejemplo de ética de trabajo, y se le ha ido la mano, eso sí, tratando de mantenerse como deportista profesional. Estuvo en ligas menores con los Mets de Nueva York, quedó claro que no tenía para grandes ligas, y ahora se está probando de tight end. ¿Quién sabe? Es que Garay, 10 años después regresar a la NFL no es. Lo que sí me quito el sombrero es con la perseverancia y la fe. Claro. Bueno, la tiene toda. Óigame,
Qué delicia de conversación que la vamos a ampliar el miércoles en nuestro espacio en Twitter, para que no se lo pierdan, 5 de la tarde, hora de Colombia, en Twitter, en la cuenta de Ander-Nieto. Ahí nos encuentran también a Kenneth Garay y Dani Marulanda con esta conversación ampliada sobre Tim Tebow y otros, y los quarterback novatos de la NFL, porque ahora ya hacemos el obituario del cierre, Kenny. Yo sé que usted que se habla del bombardero, pero es que tenemos que hacer un recorrido ahora por el Tour de Polonia y la Vuelta a España. La Vuelta a España que llega a su tercera etapa. Están llegando por estos días a una zona que se llama Picón Blanco, etapa de montaña, donde se ha destacado, obviamente, como tiene que ser Primo Roglic, el inmenso favorito, candidato 1 a ganarse esta Vuelta a España. Y por ahí está Egan Bernal también. Contar que bien Molano, ¿no? Con el equipo de Emiratos Árabes alcanzó a llegar cuarto en una etapa de sprinter y vamos a ver si logra ganar otra etapa más. Pero usted tenía historias del Tour de Polonia. Pues básicamente la historia es Joao Almeida, porque es el primer portugués que en esa temporada del World Tour gana una carrera para su país. O sea, que queda el registro, bueno. Ya es el país número 14 diferente que ha ganado World Tour esta temporada. Joao Almeida, que tuvo una destacada actuación 2020 en el Giro de Italia, estuvo mucho tiempo de líder y a la postre terminó en el cuarto lugar, pues ahora celebra por primera vez un título en una carrera World Tour. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Y en el tenis estamos preparando la temporada americana en Canadá, que cierra con el Abierto de los Estados Unidos. Y hay torneo en Montreal de mujeres y también de hombres. Ya le hablo el de mujeres. Hábleme qué pasó en Toronto con Medvedev. Pues Medvedev ha ganado ya su cuarto título de Masters 1000 con este fin de semana que se ha otorgado para él el torneo de Toronto. Pero yo no sé por qué hay tantas críticas a Opelka. Usted nos contó la historia de él. O sea, yo veo en redes sociales y muchos expertos en el tenis hablando de que Opelka es lo más aburrido para ver en el tenis. ¿Por qué? Porque simplemente saque, grande, saque, sí, okay. a punta de servicio, entonces, exactamente. Entonces dicen que cuál es la emoción de ver un tipo como es jugando tenis, pero venga, pues otra alternativa, llegó a la final de ese torneo. Sí, señor. Y por el lado de las chicas, Camila Giorgi, que era muy, muy famosa en redes sociales por su belleza, muy seguida en sus cuentas de Instagram. Camila Giorgi por fin se ganó un torneo, el WTA 1000 en Montreal, y le ganó a Carolina Pliskova. Así bien que por Camila Giorgi, que a propósito, el papá es su entrenador, el señor Giorgi, que además es argentino, porque ella es argentina, nace en Argentina, se nacionaliza italiana, juega por Italia, y el papá fue un excombatiente en la guerra de las Malvinas. Y a ustedes se les olvidó decir ¿Qué? Lo de Roger Federer, ¿no? Ah, no, sí, cuéntelo. ¿Qué pasó con Roger Federer, Kenny? Cuéntenos. No, se tiene que operar, el público que se tenía que operar, que estará fuera muchos meses. Exacto. O sea, cuando dice muchos meses. Otra cirugía de rodilla, sí. Otra cirugía, y él es de los que vuelve al quirófano. dice que la única manera de tener alguna esperanza, de volver al nivel más competitivo es operarse, y lo va a hacer. Él sabe que a los 40 años ya es muy complicado. Sin embargo, se opera otra vez. Creo que hemos visto, no hace falta que lo diga, obviamente. Hemos visto lo mejor de Federer, y tal vez incluso existe la posibilidad de que no lo volvamos a ver. Bueno, ahí mire cómo se lamentan las guacharacas por la nueva cirugía de Federer. De que no lo volvamos a ver sobre una cancha. Exacto. Sí, no sea fatal. No, que sonó muy feo eso. No, al que sí no vamos a poder volver a ver, hombre, es a Gerd Müller, el bombardero, ese hombre que nos deleitó con sus goles, sobre todo en el Mundial del 74 en Alemania, que definió además la Copa del Mundo para ese país. El obituario. 75 años. Ajá. Gerd Müller. Algunos amigos publicaron en cuentas de Twitter y en redes sociales: se murió al gol. Día trágico para el Bayern de Múnich y su afición. Fue el mayor delantero de la historia y además conocido como una excelente persona. Conocí mucha gente, Andrés, que compartió con él, entre ellos mi compañero Leo Vega, porque es que no se nos olvide que el bombardero Müller termina su carrera en los Strikers de Fort Lauderdale, en la liga en aquel entonces semiprofesional, primero en la North American Soccer League, y después, que esa era profesional, y después en la APSL. Así pues que llegó a jugar en la Florida con muchos conocidos, entre ellos Ray Hodgson, el que hasta hace poco era el comentarista de la Liga Española en beIN. Müller llegó al Bayern en 1964. Como internacional fue campeón de Europa en 1972 y del mundo 2 años después. Al margen de los títulos, era una figura querida por todo el mundo,
tanto por sus éxitos como por su talante. Era un hombre sencillo y bonachón, amable. Se le asocia con los éxitos del Bayern de Múnich y de la selección alemana en los años 70. Fue hasta hace unos pocos meses el récord absoluto de goles en una temporada. Recordemos que ese récord se lo quitó Robert Lewandowski al marcar el número 41. Gerd Müller sigue siendo el delantero por autonomacia de todos los tiempos del fútbol alemán. Regresó a su país en 1984 después de haber estado en los Estados Unidos. En los últimos tiempos, con la demencia diagnosticada, los pasó en su mundo, sin apenas comer y prácticamente todo el día tumbado en la cama, según dijo Uchi Müller, su mujer, en una entrevista al diario Bild, cuando cumplió los 75 años el pasado noviembre. Sufría también. Se nos fue Gerd Müller, pero los grandes, don Andrés, nunca mueren. Sí, sufría Alzheimer, ¿no? Al final, y estuvo muy retirado ya de la vida pública. Óigame, ¿dónde fue que jugó en Estados Unidos? Me perdí ahí. Él fue... En los Strikers de Fort Lauderdale. Strikers, perfecto. En los Strikers, en la época de la North American Soccer League, después en la APSL, y esta mañana... Cuando estaba el Cosmos, ¿no? El Cosmos de Pelé, él jugó otra vez. Exactamente. Bueno, de acuerdo. Exactamente. Y de Chinaglia. Esta mañana, Andrés, hablando con Leo Vega, me contaba que antes de volver a Alemania en el 84, jugaba en las cascaritas de la Gold Coast, que es una liga semiprofesional que existió durante mucho tiempo, más amateur que cualquier otra cosa, y muy querido, muy amable, muy amigo de todo el mundo. Daba la impresión de que era uno más, de que no era ese personaje legendario del mundo del fútbol. Y contaron una anécdota interesante, ¿sabe? Que en Alemania mucha gente anda en bicicleta, ¿no? Sí, claro, como en Países Bajos. Exactamente. Y resulta que el hombre llegó cuando estaba ya más con título más honorífico que cualquier otra cosa en el Bayern de Múnich, con las divisiones inferiores, con la cantera, riéndose, y le preguntaron los muchachos que por qué tanta risa. Dijo, porque es que venía en la calle y venían dos señores, una señora y un señor, una pareja, cada cual en su bicicleta. Y la señora, cuando me vio, y yo venía caminando, le dijo al esposo, ese es Gerd Müller. Y cuando volteó la señora a decirle al esposo, perdió el control de la bicicleta y se pegó contra un poste. No me diga. Y me tocó levantarla a mí, y mientras la levantaba me decía, usted es un ídolo en mi casa. Mi marido lo quiere mucho. Y yo le decía, señora, está bien. No, qué horror. Bueno, querido amigo, gracias por oír este podcast que se llama La Sacó del Estadio. 20 minutos oyendo todos estos rollos tan buenos, tan divertidos, tan entretenidos que cuentan Kenneth Garay desde Bristol, Dani Marulanda desde Colombia, quien les habla, su servidor Andrés Nieto Molina. Los encuentra streaming en cualquier aplicación de podcast, la que usted quiera. Ahí está, La Sacó del Estadio. Así nos encuentra, facilito, y nos puede ir a cualquier hora. Lo puede descargar, oírlo en el metro, en el subte, en el bus, en el Transmilenio, en donde sea. Ahí puede llegar la señal, obviamente descargándolo. No necesita datos para oírnos por fuera. Muchas gracias a todos, que la pasen bien.